pacífico. Me hace daño cuando las cosas son tan pacíficas. Les voy a ser honesta. Bueno, nos encontramos hoy aquí para un nuevo episodio de Derechos Humanos y Garantías. Hoy nos toca responsabilidad internacional. Para eso tengo unas filminas y tengo un par de cosas para contarles, pero antes, bueno, a ver qué me dicen. Bueno, Mayra, cuídate. Bueno, viste que había alguien enfermo tenía que haber, alguien con un problema tenía que suceder. Bueno, Mayra, mejorate y cuídate la muela. Gracias por avisar. Bueno, entonces, las clases anteriores ustedes tuvieron con mis colegas. Déjame que voy a repasar un poquito el cronograma y el programa. Ah, lo tengo acá. Denme un segundo porque en otras cosas. Ahí estamos. Bueno, ustedes ya estuvieron viendo, vimos fuentes, vieron lo que era la historia de los derechos humanos. Esperen que me cargue el drive un minuto. Ahí está. Denme un segundo, así hacemos memoria juntos. No. Quiero también repasar con ustedes un toquecito acerca del examen, que quizás la semana que viene no nos veamos, y quiero ver una cosa. Bueno, acá estamos. Tenemos, cuanto más me quiera apurar, más lenta va a ir la máquina, ¿no? Ah, lo que está tardando, genial. Bueno, nos vamos a instrumental. Bueno, no me carga. ¿Ustedes me ven bien o se corta el...? Perfecto, Se ve sí. bien, profe. Se ve bien. Bueno, la voz tampoco se corta, ¿no? Por mí es internet inestable. Se No, escucha bien. perfecto. Confiemos. Ahí está. Bueno, nosotros ya vimos historia de los derechos humanos, fuentes, relación entre el derecho interno y el derecho internacional. Ustedes volvieron a ver algo con Romina, si no me equivoco, acerca de responsabilidad, ¿es cierto? ¿O relación? ¿Qué vieron con Romy? Relación, vimos relación. Relación, ok, que fue un poco lo que vieron conmigo en la clase de fuentes, ¿sí? Exacto. Sí, sí. Romy no llegó a dar nada de responsabilidad. No, no. Perfecto. Bueno, después tuvieron Pascuas en el medio, el feriado extra large. Y hoy nos encontramos aquí para ver responsabilidad internacional de los estados. La semana que viene es muy importante esta clase por dos cuestiones. La semana que viene nosotros vamos a comenzar a ver lo que es el sistema. ¿Ustedes tienen todos el... ¿Quieren que les comparta el cronograma o lo tienen en mente? ¿Estamos ok? Lo tienen ahí, ¿no? Ok. Sí, Está sí. bien. Sí, sí. Todos saben de lo que estoy hablando, ¿no? Todos ya entraron al cronograma y al programa. Muy bien, muy bien. Yani, Solange, Melissa, todos dijeron que sí. Belén también. Me quedo tranquila. Listo. Entonces, en el programa nosotros tenemos planificados para la semana que viene, el lunes, protección internacional de los derechos, la introducción a los sistemas regionales de protección, sistema interamericano. Comenzamos con Comisión de Derechos Humanos y el jueves tenemos ya protección internacional de los derechos humanos, el sistema interamericano, corte. O sea, la semana que viene tienen comisión y corte, ¿ok? Después van a tener protección internacional, sistema universal, en la semana del 15 de abril, sistema europeo, ASEAN, sistema africano, Liga Árabe, y arrancamos el jueves 25 de abril con el taller de ensayos que va a ir medio en paralelo a la cursada, ¿ok? Esto para que ustedes se organicen mentalmente. Yo sé que ustedes hasta mayo esta materia la van a archivar. Yo lo sé internamente, ¿sí? Yo sé que ustedes el parcial es el 13 de mayo, yo sé que ustedes
van a agarrar los apuntes el 14. El 14 no, el 8. No, mentira, fue un chiste medio intencionado, pero me sentí mal. O sea, vamos para vuelta. Yo sé que ustedes van a dar los apuntes 2 días antes. Yo los conozco y yo me conozco a mí porque yo era ese tipo de estudiante. ¿Qué pasa? Yo les recomiendo que ustedes empiecen a leer como a conciencia. Yo sé que se lo deben decir todos los profesores y que ustedes no lo van a hacer hasta verse muy presionados, van a escribir en los grupos de WhatsApp, se van a juntar a estudiar, lo que menos van a hacer es estudiar, no importa. O sea, pero lo que yo les pido es que traten de, porque yo lo hago esas cosas. Yo me junto a estudiar hoy con gente de la maestría, lo estudiamos 5 horas. Cuando nos vamos, che, es la próxima a estudiar. Es así, yo sé que es así. Pero yo lo que les recomiendo es, el contenido es mucho, para no desanimarse y no llegar al último día con la lengua afuera, empiecen a estudiar conceptos y las cosas que nosotros veamos en clase y que ustedes vean que nosotros les damos mucha importancia, tratar de hacer un breve repaso, ¿sí? Tratar de leer la Convención Americana, no llegar al 8 de mayo o al 9 o ese fin de previo al examen, no llegar sin la Convención leída, ¿sí? Entonces, traten de organizarse para al menos leerla de a poquito, tener una primera aproximación y que no los tome por sorpresa. El examen es muy fácil. El examen es el día 13. Un minuto, que hay un micrófono que me está perturbando. A ver, ahí está. Ahí estamos. El examen es el día 13. Entonces ustedes ahí van a poder acceder si mantenemos el examen que hacemos habitualmente. Es un choice que es online, que ya lo conté, que va a tener conceptos, ¿ok? Conceptos bastante concretos, ¿sí? No va a preguntar fechas, por ahí pregunta, no sé, algo muy específico de la convención que hayamos visto muchísimas veces, pero generalmente no va a preguntar fechas, no va a preguntar cuestiones procesales, sino más bien es un examen muy concreto de temas de derechos humanos, ¿sí? Profe, Entonces, ¿puede repetir porque justo se me cortó el audio? ¿cómo? Sí, podría repetir lo último que dijo, porque justo se me cortó el audio y no escuché. Ay, ya me olvidé. Eh, que el examen va a ser sobre eso, que el examen va a ser sobre cuestiones de derechos humanos, que traten de incorporar los conceptos, que no lean, ahí te dejo grabar, que no lean cosas muy procesales o temas de fechas, sino que más que nada vean cuestiones muy importantes que veamos en clase. Cuando ya veamos sistema interamericano, van a ver a las cosas que les prestamos atención. Si no le vamos a preguntar, no sé, cuál fue la excepción preliminar que puso el Estado en el caso Velázquez Rodríguez. No, obviamente que no. Seguramente les preguntemos cuál fue la doctrina que dejó ese fallo, ¿sí? O les digamos, no sé, si ese fue el primer fallo contencioso, por qué y qué fue lo que dejó como legado, por decirlo de alguna manera, ¿ok? Entonces, traten de organizarse para llegar porque falta un mes prácticamente, un poquito más, pero pasa muy rápido, sí, después las cosas se acumulan. Así que bueno, eso por un lado. El taller de ensayos que va a empezar previamente al parcial va a consistir en una clase en donde nosotros vamos a ver cómo escribir, a ver algunos métodos, algunos trucos, entre comillas, algunas cuestiones para que ustedes aprendan a expresarse y los que ya sepan lo mejoren, ¿ok? Y a partir de eso que puedan elaborar el segundo parcial, que va a ser, creo yo, si nada cambia, un parcial domiciliario, que va a ser un taller de ensayos, ¿sí? Un ensayo que ustedes van a tener sobre una determinada temática y lo van a tener que escribir y luego lo van a tener que defender eventualmente si les va mal y se van a recuperatorio del segundo parcial. Pero para eso falta mucho, así que vamos paso a paso. Sepan que estos son los próximos capítulos de esta linda serie que estamos viviendo, ¿ok? Bueno, dicho esto entonces, ¿hay alguna pregunta? Rocío, te contesté. ¿Era eso? ¿Escuchaste bien? Sí, eso, Bien. gracias. Nada, nada. Bueno, ¿algo más? Nada más. Bueno, para hoy entonces nos toca... Una Sí, pregunta, sí, porque yo veo que las clases están grabadas y hay ajá, porque yo sí estoy tratando de organizarme con las materias y con los resúmenes, muy bien. este, y yo estoy en la parte de fuentes. En fuentes me acuerdo que con la otra profe vimos todo lo que era jerarquía, pero usted previo a esa clase de la profe nos había hablado un poco de las fuentes.
yo quería saber si la clase de ese día está subida en algún lado, porque necesito retomarla porque no entiendo muy bien lo que quise poner, así sé que entendí algo. Ok. Mayra, la clase que yo di, que fue la de fuentes, nosotros vimos Sí, fuentes por un lado y yo di como una breve introducción a la relación entre el derecho interno y el derecho internacional. Por lo que me sí, contó Romina, ella este dio creo. como la versión in extenso de la introducción que yo di. Sí. ¿Sí? Yo las clases no las grabo, les estoy dando permiso a ustedes para que las graben en su computadora y si quieren se la compartan entre ustedes. Lo que recomiendo es que la persona que está grabándonos, por favor, lo ponga a disposición de los compañeros o lo compartan o se turnen para que no sea siempre el mismo y sea como más democrática la cuestión. Pero yo no las tengo, Mayra. O sea, así que quizás en el grupo que ustedes tienen de alumnos, quizás ustedes pueden intercambiarse ese material. Ah, bueno, buenísimo. ¿Eh? Entonces voy a preguntar. Para saber si era bastante más importante también esa parte, para No, tenerla en mira, cuenta. sí, o sea, todos los temas son importantes y todos los temas que están seleccionados en el programa y en el cronograma los vamos a tomar, ¿sí? Generalmente cuando hacemos las preguntas, agarramos y sacamos una pregunta de cada tema, o sea, todos los temas van a estar. Quizás lo bueno de venir a clase y por ahí tener los apuntes, las grabaciones, no sé, a mí me parece un embole escuchar de vuelta la clase y me parece una pérdida de tiempo. Creo que es más fácil para ustedes venir y tomar apuntes a conciencia o de última también entre ustedes repartirse. No, y vete. tratar de hacer. Ah, pensé que era conmigo la situación, no. Creo que por ahí es mucho más fácil hacer eso que volver a ver la clase, que por ahí también son 2 horas, no sé, pero eso sí, lo tienen los chicos seguramente. Bueno, gracias. Nada, de nada. Bien, sí, Disculpe, dímelo. el taller Sí, que está. nada, nos va a servir, supongo, para la preparación del segundo parcial. No vi el cronograma, ¿es en horario de clase o es en otro Sí, momento? sí, obvio. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. El taller va a ser una clase. Es una clase nuestra convertida en taller, que en realidad es más como yo les explico, o intercambiamos ideas, opiniones, etcétera. Sí, sí, va a ser eso. O sea, muchos de ustedes quizás vienen de otra carrera o ya saben escribir, o sea, y obviamente, bienvenido sea, me ayudan a dar la clase, ¿ok? Y los que no sepan o no tengan una aproximación tan cercana a lo que es escribir, porque es verdad que a veces los abogados se reciben y no tienen idea de lo que es escribir. Entonces es para ayudarlos un poco y facilitarles en lo que queda de la carrera, que es un tramo bastante largo y complejo. Entonces, más que nada es para eso, ¿sí? Pero lo vamos viendo entre todos y el que sepa escribir o tenga de otra carrera. Una vez, hace muchos años, yo era JTP, no sé, yo estaba en el lugar de Nicolás, con otro adjunto, y había un chico que cuando traía los ensayos eran brillantes. Entonces un día yo dije, esto me hace sentir muy mal. Entonces lo llamé y le digo, mira, le digo, no me hace sentir mal, pero digo, me parecía raro, o sea, que era tan sobresaliente los ensayos. Y bueno, él era graduado en letras, entonces le dije, bueno, el próximo taller lo das vos, o sea, yo me siento y me siento a comer pochoclo. Eso era presencial, ¿no? Le digo, me siento a comer porque no tiene sentido que yo esté acá dando la clase. Y bueno, nada, una historia muy linda, después le conseguí trabajo, el chico, bueno, después nada, hermoso. O sea, pero tuve una situación muy linda, pero él sabía escribir muchísimo mejor que yo, claramente, ¿sí? Después yo me mejoré bastante. Pero suele pasar eso y no está mal a veces no saber y hay que probar, volver a intentarlo y también requiere de una técnica específica. Entonces creo que es algo que les puede llegar a servir para la vida, más allá de si se quieran dedicar o no a los derechos humanos, ¿sí? Bien. Bueno, entonces eso va a ocurrir en horario de clase. Ahora bien, vamos con el tema de hoy. Responsabilidad. Ustedes ya tienen en el Drive, nosotros estamos haciendo todos los esquemas a nuevo, pero no vamos a llegar ya para este cuatrimestre, será para el próximo. Así que vamos a utilizar las filminas que tenemos anteriores al libro que estamos armando. Pero antes que eso, quiero que empecemos a conectar un poco los conocimientos que ya tuvimos y que ustedes sepan, porque hoy vamos a estudiar responsabilidad, ¿sí? A ver, ¿por qué les parece a ustedes que nosotros vimos, primero, historia, obviamente, de los derechos humanos, después vimos fuentes de los derechos humanos, después vimos relación entre derecho internacional y derecho interno, ¿sí? Y vimos también un poco cómo fue evolucionando a nivel normativo y cómo fue evolucionando también la jurisprudencia de nuestra Corte en esa transición que tuvimos de un sistema dualista al sistema mónico. ¿Sí? Todos recuerdan, ¿no? De lo que estoy hablando medianamente. Marina asiente.
Sí. Bien. Profe, yo lo Sí. que yo les decía, bueno, donde siempre voy, siempre digo que me hizo un clic en la cabeza desde que la primera vez que cursé con ustedes, de que, bueno, yo tengo una causa penal de hace 10 años, ¿no? Y a mi abogado se impactó cuando le dije que iba a estudiar derechos humanos y me dijo por qué. Porque yo aprendí a través de la profe Ornella Mancilota y que cuando violentan mis derechos adentro de nuestro país hay una ley superior. Muy Me bien, puse se una murió. cara O de sea, se abogado murió, ganaste la causa. y se quedó sorprendido y me dice, te enseñaron bien, Muy me bien, dice. estoy siendo citada como doctrinaria, me encantó. Gracias, Marina. Bueno, esa es una de las razones. Gracias, Mari, siempre por elegirnos o por elegir este programa. Claro, esa es una de las razones, básicamente, que nosotros vimos todo esto previo, y esto no es casual, ¿sí? No es fortuito. O sea, quizás cuando nosotros empezamos, cuando yo empecé a tener cursos a cargo, ya hace como 7 años, un poquito más, como que dimos vuelta al programa varias veces. Creo que de hecho el que cursó Marina no es el mismo que estamos hoy, ¿no? Porque tratamos de encontrar la manera de hacerlo bastante asimilable, porque primero derechos humanos es una materia muy larga, tiene muchas cosas, tiene mucho fallo, tiene mucha opinión consultiva, muchas cosas que no sabemos bien con qué se come, si no venimos del palo, por decirlo de alguna manera. Entonces tratamos de que esta, creo que es algo que perduró, o sea, darlo en este orden para que ustedes entiendan por qué lo están estudiando. Porque si ustedes estudian el tema aislado, ¿sí? Como a mí me dieron derechos humanos, no voy a decir con qué cátedra la cursé, hace mucho tiempo, o sea, pero como a mí me dieron derechos humanos, era como yo no entendía ni lo que era una opinión consultiva, ¿sí? O sea, yo no sabía ni de qué se trataba. Entonces, si a ustedes les gusta derechos humanos, va a ser espectacular porque van a vivir el momento de sus vidas en este cuatrimestre. Si a ustedes no les gusta, yo sé que la van a sufrir como yo sufrí derecho privado, derechos reales, obligaciones, ¿sí? Un horror. O sea, pero, o sea, los va a ayudar si detestan esta materia, que puede pasar, y no me lo tomo personal, no me ofendo, pero voy a anotarme quiénes la odian, no, mentira. O sea, si a ustedes la odian, ¿sí? Les va a ayudar muchísimo esta causalidad que nosotros seguimos para explicárselos y para que ustedes lo internalicen de alguna manera. Si lo estudian de memoria o para sacárselos de encima, va a ser un problema, ¿sí? Porque quizás les va a complicar más y si la odian la van a odiar aún más. Así que dicho esto, les explico. Responsabilidad lo vemos en esta situación antes de empezar a ver todos los sistemas de protección, porque si bien la historia de los derechos humanos, voy a tratar de ir por clase, ¿sí? Si bien la historia de los derechos humanos, que ya todos sabemos cómo surge, ¿no? Primera, segunda, bueno, nos remontamos muy atrás, tenemos The Bill of Rights, Wallace Lidero de Ciro, bla, 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 todo lo que ya Enzo les contó muy bien, que es muy lindo explicando todo lo de la historia de los derechos humanos, que a mí me torra un poquito. Toda esa historia hermosa que hicieron que luego los estados entraran en la Primera y la Segunda Guerra Mundial, finalización. ¿Cuál era el propósito global? La paz, ¿sí? La paz mundial, el orden, la cooperación, tratar de que no nos rajemos a batallas, chicos, hablemos, para algo existe la diplomacia, ¿no? Bueno, este tipo de cuestiones, Sociedad de las Naciones fallida, ya lo saben, surge las Naciones Unidas, Declaración Americana, Declaración Universal, sistemas de protección. ¿Y qué se buscaba con todo esto? En primer lugar, la situación, contextualizando, era la Primera y Segunda Guerra Mundial, mueren, además de regirse por las normas de Derecho Internacional Humanitario, que ustedes lo van a ver cuando cursen Derecho Internacional, de los convenios de Ginebra, de la Cruz Roja, de todo lo que ya van a conocer en detalle, surge la necesidad de proteger a los civiles, ¿sí? Los civiles que habían sido los más afectados por una guerra que ellos no pidieron y en la cual estaban siendo vulnerados en todos sus derechos. Entonces, la mayor solución o el mayor pedido que tenían todas las naciones, entre comillas, civilizadas, digo civilizadas entre comillas porque hasta el día de hoy seguimos teniendo guerras, no sé si absurdas, pero innecesarias, ¿sí? A partir de todo eso, ¿sí? Dicen, bueno, vamos a crear organismos, alianzas, si se quiere, de estados para proteger los derechos
que medianamente ya teníamos, ¿no? Porque el Bill of Rights y todos los que demás se sucedieron, la Carta Magna, bueno, etcétera, todos esos ya contenían pequeños derechos. O sea, para que ustedes se lo grafiquen, nosotros tenemos desde lo más chiquito a lo más grande, tenemos las dos declaraciones que fueron un hito en los derechos humanos, ¿no? Declaración Americana y Declaración Universal. Marzo-diciembre de 1948, ambas el mismo año, ¿sí? ¿Qué hacen las declaraciones? No tienen el mismo estatus de un tratado internacional, ¿sí? Pero son importantes y son citadas como un precedente, incluso hoy por los sistemas de protección. Cuando surgen estas dos declaraciones, luego se crea las Naciones Unidas, se crea la OEA, las toman a ambas declaraciones como base para delinear lo que va a decir la Carta de la ONU y la Carta de la OEA respectivamente, ¿sí? Declaración Universal toma Carta de la ONU toma Declaración Universal, Declaración Americana, Carta de la OEA toma la Declaración Americana. ¿Ok? ¿Hasta ahí me siguen en este raconto histórico? Sí, ¿no? Bien. En ¿Qué pasa con los derechos que las declaraciones enumeraban? La Carta los define, ¿sí? La Carta les da un poco más de forma. Y luego, ¿qué pasa puntualmente con un sistema que nosotros vamos a ¿Se le cortó a ella o...? Sí, creo que sí. A Ah, mí se me... ok, Sí, se le cortó a ella. ok. También Soy se me yo. cortó. Volví, I'm back. Sí, profe, se cortó. Ahí está. Esperen, voy a sacar los wifi de los celulares. Esperen, un segundo. Ahí me escuchan. Yo me di cuenta que me había congelado porque estaban todos muy quietos. Dije, esto está durmiéndolos. Ahí va, esperen que voy a sacar los wifi. Un minuto. A ver. Esto funcionó hoy a la mañana cuando di clases. Así que puede que funcione nuevamente. Ujú. No llegaron a ver mi línea de tiempo imaginaria, ¿no? No. No. Bueno, ahí vamos de vuelta. Hacemos una línea de tiempo imaginaria y vamos. En el sistema interamericano, que es el que vamos a ver más en detalle, empezamos por Declaración Americana, no me quiero ir de foco, Declaración Americana acá, le sigue la Carta de la OEA, ¿sí? Y, otra mano me necesitaría para poner acá, le sigue la Convención Americana, ¿ok? Entonces, cada uno de estos instrumentos, estoy puntualizando el caso del sistema interamericano, que es el que vamos a ver muy en detalle la semana que viene, cada uno de estos instrumentos fue definiendo y agregando más derechos y regulaciones, por decirlo de alguna manera, no es decir regulaciones exactamente la palabra, fue definiendo más derechos que lo meramente enunciativo, ¿sí? Entonces, un minuto, que hay un micrófono abierto. Ahí está. Ahí está. Entonces, lo que nosotros vamos a ver es estos derechos que enumeran las convenciones para los ciudadanos, los habitantes, quienes residan en el pueblo de cada uno de los estados parte de esa convención, se hace con el fin de que el Estado sea responsable en sede internacional, ¿sí? Por una vulneración a derechos que ocurren dentro del Estado garante, ¿ok? Dentro del Estado en donde deberían haberse garantizado los derechos, ¿sí? Esa es la explicación por la cual hoy vamos a ver responsabilidad internacional, ¿sí? La explicación larga. Ahora bien, no hay otra explicación igual, no hay una explicación corta, o sea, esa es la única explicación. Ahora bien, hay algo muy importante que ustedes tienen que tener en cuenta. El Estado va a ser responsable internacionalmente y va a ser el único que en el sistema interamericano, ¿sí? E incluso el sistema universal, exceptuando, después vamos a ver la SIG y otras instituciones, en el sistema interamericano, que vamos a ver comisión y corte la semana que viene, solo llega como legitimado
pasivo, ¿ustedes saben lo que es la legitimación activa y pasiva? ¿Todos? Legitimación activa es la capacidad de demandar a algo o a alguien, ¿sí? Y la legitimación pasiva es quien recibe esa demanda, ¿sí? ¿Se entiende? Ejemplo, no sé, un juicio civil. Me choca el auto mi vecino y además de reclamar el seguro, como me lo hizo adrede, yo le hago una causa. Entonces, la legitimada activa soy yo que lo estoy demandando a mi vecino, ¿sí? El legitimado pasivo, digamos, el que se mandó la macana por la cual yo lo demando, es él, ¿sí? En sede internacional, el legitimado activo, ya lo vamos a ver la semana que viene, va a ser, bueno, persona, grupo de personas, ONG, etcétera, etcétera. Y el legitimado pasivo siempre va a ser el Estado, porque en el sistema interamericano no vamos a poder demandar personas, ¿sí? Todas estas cosas que yo digo, acuérdenselas porque ahora vamos a ver los fundamentos de la responsabilidad y vamos a ver por qué no se puede demandar personas y cómo es la situación. ¿Qué quiere decir? Dos cuestiones. Que, por un lado, el Estado va a ser siempre el garante primigenio de los derechos y quien tiene que garantizar a sus ciudadanos, entre comillas, tranquilidad y respeto a todos sus derechos humanos y los que estén no solo en sus leyes, sino también en los tratados internacionales que haya ratificado. Y por otro lado, significa también que en sede internacional no van a poder decir, por ejemplo, que, no sé, Juan Pérez violó la ley de tal estado. Porque eso es inaplicable en el derecho internacional, al menos en el sistema interamericano, y para quienes no sean objeto de los crímenes del Estatuto de Roma, que ahí sí son juzgadas personas, ¿sí? Acá no van a poder decir Juan Pérez vulneró tal cosa o vulneró tal otra. No, acá lo que van a decir es el Estado es responsable internacionalmente, ¿sí? Sí o no, y por qué. Y en ese caso después, ustedes ya van a ver cuando empecemos a avanzar un poco con el estudio de todos estos derechos, van a ver que si el Estado es responsable, bueno, hay una sentencia, hay informes, hay otras medidas sancionatorias. Bueno, esto no quiere decir que esto funcione bien. Esto no quiere decir que sea la panacea y que yo diga, che, qué buena onda sería yo tener una vulneración de derechos para poder llegar a la corte. No, chicos, obviamente que no. Sí, obviamente que lo ideal es que no llegue ningún caso. Lo ideal es que siempre dentro del Estado se garanticen todas las medidas necesarias a efectos de proteger a las personas que habitan en él. ¿Sí? O sea, es un caso mucho más profundo y podríamos debatir mucho más, pero ante cualquier vulneración hoy de la Convención Americana, nosotros podemos ir a la Comisión Interamericana. Cualquiera de nosotros hoy acá puede meter una denuncia anónima por la página web. Antes no era tan fácil, era por correo postal, pero bueno, con la internacionalización de lo digital es más fácil. Y la idea es decir, bueno, el Estado violó o no, es responsable o no es responsable, ¿sí? Ese es el cuento, digamos, por el cual nosotros vamos a estudiar hoy responsabilidad. Si yo les digo a ustedes, no sé si leyeron o no leyeron algo del material, pero si yo hoy les digo, por ejemplo, ¿qué es la responsabilidad internacional para ustedes? ¿Qué se les ocurre que puede llegar a ser? ¿Cuál les parece a ustedes que es la motivación o la seguridad que nos puede llegar a brindar que Argentina, por ejemplo, pueda ser condenada en sede internacional? Vamos a hablar del sistema interamericano, que va a ser nuestro próximo paso para la semana próxima. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Por qué les parece que es importante? ¿Les parece que sirve, que no sirve? Porque da un respaldo. O Bien, sea, a ver, de esa forma nos garantiza de que el Estado mm, pueda respaldar nuestros derechos, que no nos sentamos vulnerados. eh, o sea, principalmente sí, yo lo leí y lo que a mí me generó es esa tranquilidad de saber de que, bueno, ante alguna situación inminente, uno tiene un organismo a quien recurrir.
Ante la ausencia de justicia, tener una Bien, instancia superior, quizás, ¿no? ok, Tortura y gracias coerción interna. Silvina, gracias, bien, gracias Nahuel, ok, tener una instancia superior, ahí me quedo con instancia superior, como sobrevolando, bien, lo dejamos ahí como en un costado, perfecto, bien, me gusta, ¿qué más? Hola, profe. Yo no sé si sirven tanto, la verdad. La amo, la amo. O sea, No, estaba es que esperando este comentario. O sea, sí. es algo que siempre pensé en relación, por ejemplo, a lo que pasa en Venezuela Ujú, o, no sé, Cuba. Eh, por más de que las organizaciones o instituciones internacionales digan lo que digan, las cosas siguen, o sea, como que a nadie le importa, básicamente, para mí. Como que nunca entendí por qué no pueden realmente involucrarse en un país que está siendo vulnerado. ujú. Sí, Igual hay. los estados no Gracias. confirman si quieren ser parte. Ahí voy. Ahí voy. Pará, ahí, sí, Martina, ahí te escucho. Gracias, Camila. Ahí te contesto. Ahora te contesto. Gracias. Martina, claro, sí. Lo que vos decís es verdad también, pero hay un proceso. Ahora lo vamos a ver, pero digamos que es un proceso largo. Pero ahora lo vemos, sí. ¿Alguien más quiere decir algo? No, bueno, vamos por partes. Está bueno que haya digamos, da un respaldo, como dijo Silvina, o sea, a mí me genera mucha más tranquilidad que Argentina sea parte, que Argentina sea pionera en derechos humanos y que tengamos un sistema como el que tenemos, porque reconozcamos que es muy bueno toda la militancia, todo lo que, también la protección que tenemos respecto de los derechos y las conquistas que tuvimos en los últimos 40 años desde el regreso, desde el retorno a la democracia. Entonces, eso me parece súper positivo. Eso por un lado. Coincido, Silvina, con vos, que es un respaldo. Nahuel dijo también algo de la instancia superior, o sea, eso está bueno también, pero recuerden que la sede internacional no es una cuarta instancia, ¿sí? Esto es muy importante que ustedes se lo graben a fuego. No es una cuarta instancia a la cual yo puedo recurrir como, bueno, no me gustó este fallo en mi contra, yo voy a ir total, me tiro el la. No, 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 ¿sí? Tiene que haber una vulneración a un derecho humano y tiene que ser, bueno, tiene que tener determinadas condiciones y siempre no va a ser algo por un descontento, sino va a ser algo por realmente una violación grave a los derechos humanos y va a ser más considerado una vía subsidiaria, pero no una cuarta instancia, ¿sí? Y repito para recalcar esto un poco en línea con lo que decían Silvina y Nahuel. Me parece muy importante que Argentina forme parte de los tratados, que haya jerarquizado el 75 y 122, como ya lo vimos en las clases anteriores, que se hayan jerarquizado los tratados de derechos humanos. Me parece importante y me parece que está muy bien. Ahora bien, un poco volviendo a lo que decía Camila, que ahora se me movió del lugar, Camila era, ¿no? Si no estoy loca. Martina y Camila, un poco, obviamente, cuando uno empieza a estudiar y empieza, Camila, ahí está, me apareciste de vuelta en el mismo lugar. Cuando uno empieza a avanzar un poco en la carrera y también se empieza a hacer algunas preguntas, obviamente surgen estos interrogantes, no solo con lo que vos comentabas de Venezuela, que ha denunciado la Convención Americana, Martina, ahora te respondo a vos, o sea, sino también de muchísimas otras cuestiones que pasan a nivel global y que muchas veces pareciera, ¿no? Que el derecho internacional no llega a satisfacer, no llega ni a proteger definitivamente a todas las personas que uno quisiera que proteja. Y por otro lado, genera como algo, bueno, ¿para qué hacemos toda esta cuestión diplomática? ¿Para qué negociamos un tratado? Que ahí voy, Martina, a tu comentario. Es verdad que los tratados, los estados se obligan, pero también es verdad que pasa tanto tiempo que generalmente, si bien puede ser que la voluntad política sea la misma, cambian los gobernantes, cambian las personas. A veces un tratado puede estar 10 años. El Tratado de la Unión Europea no es un tratado de derechos humanos, ¿no? Pero hasta hace 40 años debatiéndose, o 30, ¿sí? No me quiero decir 20 y pico, 30 años. Entonces, volvió un poco durante el gobierno de Mauricio Macri a estar sobre el tapete, ahora como que también está medio, pero eso está negociándose hace muchísimos años, ¿sí?
Obviamente va a ser el fruto, va a ser el hito del gobierno que lo ratifique, digamos, pero son voluntades y son cuestiones que tardan mucho tiempo. Y respecto de también de que no hacen nada, que a veces, por ahí eso es bastante simplista. Yo entiendo que a veces hay cosas que realmente no pueden porque los estados, nuevamente, reitero, tienen, deben garantizar los derechos dentro de su territorio y lo ideal es que no salgan. Y a veces, no se olviden lo siguiente, que esto es muy importante y a mí a veces me frustraba un poco porque yo siempre quise hacer derecho internacional y me frustraba un poco ver lo que sucedía, ¿no? Y no terminaba de comprender cuál era el rol. De hecho, yo soy súper crítica, o sea, con las organizaciones internacionales. Mi tesis es sobre la violación del derecho humano a la educación y el rol de la UNESCO en el derecho humano a la educación. O sea, yo soy súper crítica, pero también reconozco que no tenemos que perder de vista que todas estas construcciones, ¿sí? Sean de nivel interno, desde el nivel interno, las cortes, bueno, obviamente los organismos decisores de justicia, incluso las ONGs y un montón de asociaciones que tenemos dentro y fuera de nuestro país, son construcciones políticas también, ¿sí? Y hay muchísimos intereses en juego que no pasan por lo académico o por lo meramente a ver qué está escrito y cómo lo aplicamos y cómo lo delimitamos. Entonces, eso creo que también ayuda un poco, no sé si a no frustrarse, pero ayuda a entender cuál es el rol, ¿no? Y ver de qué manera se puede mejorar. Es muy difícil, ¿sí? Es muy difícil y nada garantiza, como bien decía Camila, que las cosas mejoren o vayan para mejor. ¿Qué sería lo ideal? Cuando ustedes empiecen a ver los fallos de la Corte Interamericana o informes de la Comisión, y cuando vean el sistema interamericano la semana próxima, van a ver que la Comisión, que es el filtro previo a la Corte, puede emitir informes recomendatorios para todos los Estados miembros de la OEA que presenten una petición, ¿sí? Pero vamos a ver que en el camino, ¿sí? Esto lo voy rápido porque después lo vamos a ver la semana que viene, en el camino hacia esa petición, esa denuncia que reciben, en el camino hay problemas de tipo administrativo, como por ejemplo que un Estado no haya ratificado la jurisdicción de la Corte Interamericana. Entonces, cuando un Estado no se obliga a someterse a la Corte Interamericana, esto también responde un poco a lo que decía Martina, cuando no se somete, vos vas a tener un caso que vas a tener una calle cortada al final porque no vas a poder avanzar más. Entonces, va a quedar ese caso en un informe recomendatorio de la comisión. Y vos decís, ¿cuál es el valor, sí, que le puede dar un informe de la Comisión Interamericana con todo el respeto que la comisión merece y que realmente hace un laburo bueno en derechos humanos y en la promoción y en la protección y en la divulgación de los derechos humanos? ¿Cuál es la solución si queda en un informe de Asamblea General? Bueno, se publica en Asamblea General. Bueno, todos los estados saben que, no sé, que Venezuela o que Cuba o que Haití, Honduras, Nicaragua, o sea, violan derechos humanos. Bueno, sí. Y, bueno, está bien. Tampoco podemos entrar a un estado porque el estado tiene inmunidad de jurisdicción y rige no solo su territorio, sino que rige su poder dentro del Estado. Si vos entras al Estado, seas la ONU, seas o la OEA, lo estás invadiendo, ¿sí? Entonces, digo, vas en contra de todo el derecho internacional. Entonces, digo, son construcciones un poco difíciles, o sea, y que hay que tratar de entender y tratar de sacar lo bueno. A mí, hoy me decís, lo van a ver la clase que viene y la que le sigue, me decís, bueno, un informe de Asamblea General, por ejemplo, contra Estados Unidos, que no ratificó la jurisdicción de la Corte Interamericana, decís, bueno, qué interesante. Todos sabemos que Estados Unidos violó, no sé, el derecho, qué sé yo, a la educación de un grupo de gente que vivía al norte de Texas, por ejemplo. ¿En qué te cambian? Nada. O por ahí, no sé, decís, bueno, hay un sofocamiento diplomático, hay un bloqueo económico, como ha sucedido, hay un bloqueo económico porque no acataron las recomendaciones de la comisión. Bueno, no le cambia la vida a nadie, estamos de acuerdo, quizás le complica más la vida a los ciudadanos que al propio gobierno, ¿sí? Pero bueno, todo Profe, le parte hago una de un análisis un consulta. poco más, ahí te dejo hablar, Melanie, y también tengo a Marina que me levantó la mano, pero digo, son todas construcciones que uno las tiene que ver desde la teoría también y también un poco desde la práctica y la crítica, ¿no? La crítica constructiva, porque también a partir de la crítica podemos construir nuevas cosas y nuevos consensos, ¿ok?
Pero es un poco todo de lo que dijeron y un poco más. Marina y Melanie creo que habían levantado la mano o hablado, ¿puede ser? ¿Marina? Le cedo el paso a Melanie, así después. Bueno, Melanie. Gracias. Sí, hoy en día el Estado, actualmente el Estado no está garantizando el derecho a la educación. Argentina. ¿Me hablas de acá? ¿Por qué? Sí, sí, Argentina. ¿Pero lo decís por algo puntual o conoces algún caso? No, lo digo por algo puntual, lo que está sucediendo en nuestra Universidad de Buenos Aires, en las 13 Bueno, universidades, los sí, recortes que hay, ujú, no hay, les hay está muchas, garantizando. hay muchas cuestiones, justamente cierro el tema de la educación que a mí me interesa mucho y de hecho tengo un CPO, si se quieren anotar cuando ya están más avanzados en la carrera, lo anotan. Derecho Humano a la Educación, que es el primero en su temática, pero coincido, Melanie, hubo muchos problemas también durante la pandemia. De hecho, hubo una petición iniciada en su momento contra ese debate que había, escuela abierta, escuela cerrada, con todo lo que ello implicaba. Y sin entrar en un debate muy de derecho a la educación para poder ir a nuestro tema, hay que demostrarlo, eso, ¿sí? O sea, hay que presentar una petición, hay que ver cómo lo analizan, o sea, yo coincido en que hay muchísimas falencias y que hay muchísimos problemas, pero bueno, eso se decide de alguna manera en sede internacional y si es procedente, ¿sí? Pero hay muchísimas cosas y hay muchísimos casos de temáticas que han llegado a la comisión y a la corte y que quizás después no prosperan, ¿sí? O la violación no subsiste o no se puede demostrar. O sea, es una especie de juicio también cuando llega ante la corte o los testigos no acreditan lo que pasó. Eso igual lo vamos a ver muy en detalle la semana que viene. Yo después les voy a compartir y también por ahí veamos en alguna clase el derecho humano a la educación, que si les interesa me parece que es una temática buena y que está muy en boga, sigue tan en boga como en la pandemia, o más, diría yo. Y podemos hablarlo un poquito más y debatirlo y ver con algunas estadísticas incluso acerca de esto. Pero bueno, cada derecho, o sea, cada derecho y cada temática va a depender de cómo llegue ante la comisión, de cuál sea el Estado. Si hablamos de Argentina, sabemos que ratificó la Corte. Si hablamos de otros países, no todos ratificaron la jurisdicción, entonces lamentablemente eso queda en un informe meramente recomendatorio. Después lo vamos a ver más en detalle, pero, pero sí, podría llevar una causa ante la comisión por este tema, tranquilamente. Marina. Sí, gracias, profe. No, que quería decirle a... Ay, perdón, no, te silencié yo. Te quería bajar la mano nada más. Perdón. Ahí está, ahí te bajé la mano. Desilenciate. Gracias, profe. No, que yo estuve en talleres en la pandemia de amnistiar y sí que sirven son efectivos los derechos humanos, como yo le decía hoy a los chicos que están en los grupos de la UBA, que como yo aprendí también, también está, en derechos humanos aprendí todo lo que no había aprendido en las demás cátedras. Que, por ejemplo, si vos, porque la ley no solamente es como la teoría, en el vacío, como yo le digo, en el vacío, sino también que realmente se haga la práctica y eso depende también de nosotros, porque va en conjunto con lo que vos le pongas, la pasión o toda la energía para una causa y que no desistir, ¿no? Por ejemplo, yo vi en los casos que se nos plantearon amnistiar donde salvaron vidas ahí adentro de derechos humanos. Todos firmamos una petición, me acuerdo que nos hicieron hacer bueno, estuvimos en un seminario y todos firmamos. Y gracias a esas peticiones y a las cartas que le escribimos a los chicos, se salvaron vidas. Creo que era no me acuerdo cómo era, si era Yoko, no siempre se me confunden los nombres, pero se salvó y se la sacó de prisión a esa chica y era de otro país. Que si no hubiera sido por la petición de tantas personas que se comprometieron a ayudar a los derechos humanos, a tantas organizaciones de los derechos humanos, yo creo que muchas vidas fue el tiempo en Sí, que querían ahorcar también a ese jugador que estaba todo pero eso. eso es fuera, sí, 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 sí. Sí, obviamente el involucramiento, gracias Marina por tu aporte, obviamente el involucramiento también es esencial y también depende mucho cómo seamos nosotros a futuro, ¿no? Como abogados, por supuesto, y como personas también fundamentalmente. Coincido. Sí.
Ahí Rosa y alguien más me levantó la mano. ¿Alguien más me había La levantado había la mano? levantado yo, pero ya contestaste mi duda, así que por eso le bajé. Ah, ok. Yo me parecía que eras vos, pero como van cambiando, si prenden y apagan, ahí está, Belén. Bueno, cualquier cosa me preguntas. Bueno, Rosa, vamos con Rosa y arrancamos. Les muestro la filmina y se las explico rápidamente. Rosa, ¿estás por ahí? Sí, perdón, estoy con la cámara apagada porque estoy en el trabajo y me salió No hay y problema. tuve que venir. Bueno, Rosa, me alegra. Con respecto a lo que decían de Venezuela y Cuba, por ejemplo, o sea, primero que yo creo que si bien pueden haber, como usted dice, recomendaciones y todas las cosas, los estados son soberanos, entonces hay un punto en el que el derecho internacional ya más no puede hacer. Y además sí que hubo, o sea, hubo respuestas. Las restricciones comerciales que hay y los bloqueos que hay en los dos países es respuesta a esto. Está bien, como usted dice, a los gobiernos mucho no les impacta, porque siguen estando los mismos, pero sí, y es a la gente a quien más les impacta. O sea, hoy en día con el sueldo mínimo de un cubano, mucho no pueden hacer. O sea, no pueden comprar comida para 2 días. Y es responsabilidad de esto también. Por lo menos yo lo veo así. O sea, hay Sí, veces que sí, que se puede hacer, pero yo, o sea, cosas se hicieron. Que sean cuestionables también es, pero cosas se hicieron al respecto de las violaciones a los derechos humanos en estos dos países. Cosas que, por ejemplo, yo lo veo y lo que está haciendo Israel no tuvo, y ahora recién está teniendo repercusiones. Y esto lleva pasando muchísimos años. Y lo vi, coincido. no es que me lo contaron. Sí, Yo sí. estuve mucho tiempo en Palestina y lo vi, cómo Ujú, yo podía pasar de Israel a Cisjordania y los palestinos no podían hacer lo mismo. ujú. Sí, totalmente. Coincido en que a veces, o sea, es como cuando, yo- un ejemplo quizás para bajarlo un poco a la realidad, que es un poco lo que vivimos, ¿no? Uno piensa que a veces el que sufre termina siendo el Estado. En realidad es el pueblo, porque lo que vos estás diciendo es concretamente muy cierto, ¿sí? El conflicto palestino-israelí está hace muchísimos años, ¿sí? Y ahora está en la televisión, obviamente por la aberración, por las cuestiones que están sucediendo, por supuesto. Ucrania, Rusia también hace un año similar. Pero digo, eso viene pasando hace mucho tiempo, ¿sí? Nada es nuevo, ¿ok? Entonces yo siento que a veces se le pone demasiada expectativa al derecho internacional, por decirlo de alguna manera, cuando creo que tiene grandes logros, o sea, no digo que no los tenga, pero claramente, o sea, uno lo primero que dice, bueno, que cese la guerra en Ucrania porque lo tiene que pedir el Consejo de Seguridad, y Rusia está en el Consejo de Seguridad, ¿sí? Entonces es como que, chicos, bueno, obviamente hay cosas que son inviables jurídicamente, ¿sí? No va a suceder. Pero creo, sí, sin lugar a dudas, coincido con lo que vos decís, y termina siendo afectado una vez más. O sea, vos mirá lo que es la paradoja del mundo en que vivimos, que cuando se crean estas organizaciones para proteger a los civiles que murieron en la Primera y Segunda Guerra Mundial, para proteger el orden mundial, para hacer la vida un poco más pacífica, y es lo que se busca. Si ustedes buscan todos los tratados de 1948 a la fecha, del 48 al 70 van a ver que en todos los tratados, trátese el tema que se trate, en alguna cláusula van a hablar de la moralidad, de la paz, de mantener la cooperación, de los principios. Bueno, y al día de hoy siguen sucediendo aberraciones y siguen sucediendo cuestiones que violan todos y cada uno de los derechos humanos en fila, ¿sí? Em, yo coincido en muchas cosas, o sea, y sé que hay mucho trabajo para hacer también, pero a veces uno también desde la indignación, desde el dolor, porque todos tenemos un amigo que está viviendo en alguno de los países o que están en guerra o en alguno de los países que están en una situación interna conflictiva, y realmente es muy doloroso, o sea, pero a veces sentís que el derecho internacional, a mis alumnos quizás de primer año, ya cuando ustedes cursen el CPO mío, si es que yo sigo estando entre unos años, bueno, ustedes van a avanzar rápido igual en la carrera, no es que digo que van a avanzar lento, pero digo, si ustedes lo cursan van a ver que la mirada va a ser otra también, ¿sí? Que va a ser otra mirada la cual van a tener porque, excepto Rosa, que quizás pudo vivirlo más de cerca,
lo que uno ve lo ve a través de la televisión o de lo que nos cuentan, y realmente vivirlo es aún más terrible, ¿sí? Entonces creo que hacen falta también nuevos liderazgos, hay que redefinir nuevas cuestiones, hay que redefinir si realmente nos interesa que un Estado pague por responsabilidad, quizás 15 años después, con $10.000, porque no te devuelve a la persona eso, a la persona que te mató, no sé, algún funcionario del Estado que fue muerta o que el Estado no activó los mecanismos judiciales necesarios, ¿no? Entonces, que me paguen $10.000 a los 15 años en sede de la Corte Interamericana, la verdad, no me mueve la aguja para nada porque no me va a devolver a la persona que perdí. Entonces, es un análisis súper profundo y la semana que viene también, cuando veamos un poco más Corte y Comisión, vamos a ver lo más palpable y lo vamos a ver más en detalle y también a través del taller de ensayos que por ahí se puede, ya que les interesa este tema y que veo que muchos están muy informados, podemos hacer algo también sobre los conflictos actuales, ¿no? Vamos a tomarlo para que lo podamos investigar un poco más y charlar un poco más. Profe, le hago una Bien, sí. consulta, una pregunta en realidad, ¿no? Porque no estoy muy al tanto, pero sí estoy al tanto. Cuba puede ser que Cuba está bloqueado por el país Estados Unidos, económicamente. Sí, se diría que sí, sí. No forma parte, no ratificó la jurisdicción de la Corte tampoco en este momento. Sí, pero los bloqueos económicos que tienen, bueno, son similares a los que están padeciendo. Sí, ahí está hablando Axel. Ah, Axel me habla por chat, no veo nada porque encima se me prende. Sí, sí, igual todas esas cuestiones de política internacional eh, son más de relaciones internacionales, porque el ámbito de los derechos humanos, a veces, si bien todo opera medianamente en conjunto, eh, es cierto que los bloqueos económicos arruinan la vida del Estado en el sentido de que los hacen depender de otras cuestiones o de tener que importar o de tener que exportar cosas más caras que lo que harían en condiciones naturales y terminan empobreciendo a la población, ¿sí? Porque sabemos que las personas que están en los gobiernos generalmente generalmente, no se ven tan afectadas directamente porque tienen otro estilo de vida, ¿sí? Pero bueno, lamentablemente esto es hoy como está la situación. Hay muchos conflictos, creo más de los que uno podría llegar a querer o pensar en un mundo como el que vivimos. Pensamos que la pandemia nos iba a hacer mejores y creo que no hizo a nadie mucho mejor. Pero bueno, quizás hay algunas cosas buenas, como Marina, que aprendió conceptos esenciales de los derechos humanos con nosotros. Bueno, dicho esto, vamos a ver rápidamente responsabilidad, que es un poco para hacer una recapitulación de lo que vimos, para que ustedes se lleven estos conceptos y la clase que viene, cuando ustedes arranquen a ver sistema interamericano, lo puedan ver. Bueno, ahí Axel estaba hablando, Axel por el chat. Sí, coincido. Y, sí, bueno, es lo mismo, lo que vos decís, Axel. Axel en el chat pone que hay cosas que se solucionan de formas que no son judiciales. Eso incluye el hecho de que todos estos temas sobrepasan la efectividad del derecho internacional. Exactamente, sí. Hay todo lo político, yo que me jacto de ser no apolítica, pero me jacto de que no pertenezco a nadie, que no, que esto, que lo otro, que es verdad, o sea, porque no estoy afiliada a ningún partido político y siempre trabajé, hace muchos años que estoy en política, pero coincido con Axel, es como un juicio de familia. Y esto es, vamos a relaciones internacionales, derecho internacional, juicio de familia, que es lo más clásico que vamos a conseguir para dar un ejemplo de derecho. Vos tenés una pareja que tiene un divorcio conflictivo, ¿sí? ¿Qué le dicen los abogados habitualmente? ¿Qué decían? Antes, por ahí un poco más, ahora ya no tanto. Decían, vamos a juicio. Lo peor que puedes hacer, porque vas a estar peleándote 7 años, discutiendo, matándote, ventilando toda tu vida privada en tribunales, cuando es muchísimo más preferible que lo arreglen en una mesa sentado como dos personas civilizadas, si es que estuvieron casados, o que en algún momento se quisieron mínimamente. No importa lo que te haya hecho, ¿sí? O sea, o sí importa, pero digamos, sentate a negociar. Es como, de vuelta, el paralelismo de los derechos humanos. Cuando vean de la Corte y Comisión, van a ver que la solución amistosa en el proyecto de lo que es la petición, antes estaba como vedada por usos y costumbres a situaciones donde el Estado violador de los derechos humanos se siente a negociar con la víctima o con los familiares de la víctima, porque a veces las víctimas lamentablemente están fallecidas. Entonces, antes estaba como vedado y decían, no, bueno, no me puedo sentar a negociar con el Estado que mató
a mi hijo, por ejemplo, ¿sí? Em, pero claramente, a veces el Estado no era el mismo, a veces era otro Estado el que estaba ahí negociando o el Estado que tenía la causa. Entonces, ¿por qué vedar una solución pacífica, como dice Axel? No digo política, pero una solución técnico-pacífica con otras personas que están dispuestas a negociar e irte a un juicio ante la Corte Interamericana que puede estar 7 años, ¿sí? Es un poco lo mismo, ¿sí? La voluntad de negociar y de consensuar, pero en todo, Axel, o sea, coincido en lo que decís, pero en todo, en la vida, es mucho mejor negociar que ir a las patadas, ¿sí? Es muchísimo mejor. Bien. Bueno, el abogado a veces cobra. Yo en el práctico no cobré, y hice muchas cosas gratis, muy lindas. Bueno, eh, no, no. Bien, vamos entonces a la... Pero sí es verdad, a veces el abogado cobra, a veces no. Igual lo de litigar en sistema internacional. Ah, lo de ir a juicio, claro, sí, claramente. Eso sí, estoy de acuerdo. Pero en derecho internacional, bueno, no se cobra tanto. Bien, bueno, vamos entonces a ver, bueno, se van a ver ustedes un toquecito porque necesito hacer algo que me da fiaca hacerlo sin esto. Bueno, perdí la diapositiva, espectacular. ¿Dónde estaba? Acá. Acá está. Bueno, ustedes van a tener en el Drive varios textos sumado a esta filmina. Y en los textos que ustedes tienen uno que es de Abramovich, que habla de la masacre de Pueblo Bello, que ustedes tienen un cuadro también que hicimos hace unos años, con un pequeño resumen, que lo pueden leer para la clase que viene. Yo ahora les voy a hacer un raconto rápido por estas filminas para que lo veamos entre todos y cualquier cosa la semana que viene las repasamos, ¿sí? Entonces, ustedes van a tener que recordar que luego de toda esta introducción que tuvieron, el Estado va a ser responsable en sede internacional por acción y por omisión, ¿ok? Bien. Obviamente tiene que ser atribuible al Estado al que se trate y tiene que violar una cláusula o un derecho contenido en convención, declaración, tratado del cual se esté hablando, ¿sí? Esto va a generar responsabilidad estatal, o sea, o una potencial responsabilidad estatal que se va a dilucidar a lo largo del procedimiento, ¿ok? Bien. Esto yo lo guardaría para más adelante, no hace falta que... Yo esta filmina la oculté ahora para que ustedes no se confundan más, es un cuadrito que a nosotros nos servía más que nada cuando dábamos derecho internacional, ¿no? Pero se los explico brevemente como para que ustedes lo conozcan un poco. Tenemos las normas de derecho internacional, ¿sí? Que generan derechos y en algunos casos prevén obligaciones. Generalmente los derechos son para los ciudadanos y las obligaciones son para el Estado. Cuando ustedes analizan, cuando vayamos analizando cada uno de los derechos particulares de la Convención Americana, vamos a ver que esas cláusulas de la Convención Americana, ejemplo, artículo 4, derecho a la vida, le dan un margen de apreciación al Estado para que el Estado regule y reglamente de acuerdo, ¿sí?, a esos estándares internacionales. ¿Ok? Ahora bien, esa violación o ese incumplimiento que se haga a cualquier norma del derecho internacional de la cual el Estado sea parte, ¿sí?, puede generar un daño, ¿sí?, con una imputabilidad, ¿sí? Un poco lo que hablamos, legitimación activa pasiva, esa capacidad de demandar. Acá el daño va a ser el sujeto pasivo, la víctima, ¿sí? Y la imputabilidad va a ser al sujeto activo. Esto también sucede en el derecho interno, ¿sí? Ese sujeto activo y la reclamación que va a ser el reclamo que nosotros vamos a poder presentar, ¿sí? Ustedes van a ver la clase que viene cuando vean comisión, que esa legitimación activa que tenemos las personas para peticionar ante la OEA, por ejemplo, va a tener una serie de requisitos, ¿sí? Lo vamos a ver la clase que viene. Y van a ver cuáles son esos requisitos para poder peticionar por esta supuesta, digo supuesta porque de momento, hasta que no haya un informe o una recomendación o una sentencia, es potencial, ¿sí? Bien. ¿Alguien levantó la mano o no? Ok. Bueno,
cuando hay una violación de una obligación internacional, ¿sí? Cuando se está violando un derecho contenido, ¿sí? En uno de los tratados de los cuales él forme parte y que además viole un derecho humano, ¿sí? Ahora bien, hay algunas cuestiones en la Convención Americana puntualmente que, por ejemplo, el Estado, si quiere irse de la Convención Americana, ¿sí? Tiene que denunciarlo. Esto significa que yo, Argentina, me quiero retirar de la jurisdicción de la Corte Interamericana porque me di cuenta que mi gobierno empezó a mandarse un par de macanas, y yo, Ornella, presidente de la República Argentina, digo, voy a denunciar el tratado para no ser responsable en sede internacional, ¿sí? Yo inicio un proceso en el cual aviso y yo no me retiro automáticamente, yo voy a seguir siendo responsable por los hechos hasta que se efectivice, ¿sí? Esa retirada, o sea, esa denuncia que es para retirarme, ¿sí? Esto también para proteger a quién, obviamente, ¿sí? A las personas que habitan o residen dentro del Estado, ¿sí? Ahora bien, dos cosas. ¿Ustedes se acuerdan cuando vimos nosotros la pirámide jurídica? ¿Se acuerdan? Sí, Sí, habíamos visto que estaba el bloque de constitucionalidad federal, que vimos que estaba el artículo 75 y 122, por el cual se jerarquizaron los tratados de derechos humanos. Vimos el artículo 27 de la Constitución, el 27 de la Convención de Viena, y nosotros sabemos que los estados se obligan a los tratados justamente porque, no sé si es porque quieren, no diría pertenecer, sino porque está bien, están a favor de proteger a sus ciudadanos, de mantener estándares internacionales, pero ¿qué es lo que no van a poder hacer nunca? Y sabemos que la Convención de Viena lo especifica. No van a poder nunca invocar su derecho interno para incumplir con un tratado, ¿sí? Es decir, si yo me estoy obligando, ¿sí? A un tratado, cuando a mí me demanden en sede internacional o me llegue una comunicación, por ejemplo, de la Comisión Interamericana, yo no puedo decir, no, bueno, pero mi derecho interno me lo permite. Y bueno, no, porque está mal, porque entonces hay una valoración o hay una interpretación de la convención que no se condice con lo que te piden los estándares internacionales, ¿sí? Entonces, esto es importante que ustedes lo sepan. Lo mismo pasará cuando ustedes vean derecho internacional público. Lo mismo pasa cuando, por ejemplo, se hace una reserva. ¿Sí? Las reservas son declaraciones unilaterales a un tratado al momento de ratificarlo. Entonces, cuando ratificas el Estado, cuando te vas a obligar en el Estado por el tratado, se dice, bueno, es el tratado, es la Convención de los Derechos del Niño. Ay, bueno, no, pero yo no quiero proteger a los niños en mi país. Entonces yo voy a poner una reserva que diga que para mí los niños son solamente hasta el año y medio. Bueno, esa reserva es inviable jurídicamente porque está yendo en contra del objeto y fin del tratado, que es justamente proteger los derechos del niño, que universalmente no son niños solamente hasta los 2 años. ¿Me explico? Es súper recontra mil burdo para que ustedes entiendan, ¿no? Entonces, este artículo de la Convención de Viena, que es el artículo 27, que casualmente es el mismo que está en la pirámide de la cúspide que vimos allá lejos hace tiempo, habla de que no, de que no se va a poder invocar nunca el derecho interno para incumplir un tratado, ¿sí? Bien. Acá tenemos, esto después ustedes lo leen con más calma, porque no hay mucha ciencia cierta en esto, pero acá ustedes van a tener por qué causas son atribuibles al Estado, ¿sí? Determinadas acciones. Y acá tienen una enumeración, ¿no? Obviamente uno cuando dice, bueno, el Estado fue responsable, todos nos imaginamos al Estado con manitos y piecitos vulnerando un derecho humano de modo directo. Pero esto no ocurre en la realidad, ¿sí? Porque muchas veces no es el Estado per se, porque el Estado como persona física capaz de cometer un ilícito, nivel, un asesinato, una vulneración muy grave de derechos humanos, una tortura, un trato cruel, inhumano o degradante, lo hace generalmente alguien, o en nombre del Estado, o con aquiescencia, o es un funcionario,
o se extralimita, pero sigue siendo parte del Estado, ¿sí? Entonces, todos esos supuestos son estos, que son los supuestos de atribución de responsabilidad al Estado, ¿no? Porque sea un funcionario del Estado, ¿sí? Aún si se extralimita, o sea, el caso Bulacio es un caso de una extralimitación de un policía del gobierno, ¿sí? El caso Bulacio lo vamos a ver más adelante, es un caso recontra mil viejo, que encima cuando llega a la Corte Interamericana, llega por demora injustificada dentro del Estado. O sea, que lo vamos a ver más adelante. No es que llega directamente digo, ojo, no es que llega directamente por el asesinato de Bulacio, que fue un chico que fue sustraído, digamos, no sustraído, sí, fue puesto a detención de un modo arbitrario, que estaba todo mal, todo el procedimiento estaba mal desde el inicio. Y el chico, lamentablemente, muere en prisión, ¿no? En condiciones recontra mil dudosas. Y cuando llega a la Corte Interamericana, llega por la demora injustificada que tuvo ese juicio dentro del Estado argentino, ¿sí? Entonces llegó por esa demora en una cuestión procesal, ¿ok? Entonces, después vamos a ver cómo se resolvió, porque es un caso también bastante paradigmático, ¿no? Entonces ahí vemos que era una causa hecha por un funcionario que además se le negó la justicia en su país y que obviamente nadie le devolvió la vida al pobre señor, al pobre joven que había ido a un recital. Y le devolvieron a la familia, no sé, 20 años después, una reparación económica. No digo que esté mal, digo simplemente que para mí, si yo hubiera sido familiar, no es suficiente, ¿ok? Sin embargo, esto fue lo que pasó. Y era un modo de atribución de responsabilidad también la demora, la omisión que tuvo el Estado en no actuar y no sancionar a los culpables. Eso después lo vamos a ver, pero grábenselo un poquito del tema Bulacio porque lo vamos a ver, lo van a ver varias veces en la carrera, ¿no? Bueno, por las personas, entidades que ejercen atribución al poder público, dirección o control del Estado y de otros órganos, por supuesto, también. Grupos insurreccionales, ¿sí? Que son los grupos y comunidades beligerantes que quizás a veces comienzan a estar financiados por el propio Estado y luego se le vuelven en contra. Ha pasado en la época de la dictadura también, en muchísimas ocasiones. Por reconocimiento del Estado, cuando el Estado diga sí, fue mi culpa, que puede pasar eso también en el contexto del sistema interamericano o en el contexto en general, puede pasar que digan, que se allanen a la petición. Por algunos particulares, en el caso que haya una omisión, bueno, en relación con otro Estado, y ahí dice, bueno, en caso de ausencia de efecto de autoridades oficiales, también hay situaciones que vamos a ver cuando vemos también suspensión y restricción de derechos, de cuando, por ejemplo, el Estado no pueda garantizar determinada protección a sus ciudadanos y a las personas, también puede ser atribuible, ¿sí? Bien. Acá hay algo muy lindo que me gusta, estos se van a asustar, pero se los voy a mostrar igual. No, y hay diferentes tipos de violaciones a los derechos humanos y diferentes tipos de violaciones que las hacen, digamos, ilícitas eh, a nivel internacional, ¿no? Por ejemplo, violación que no es de carácter continuo, asesinan a alguien, ¿sí? Se produce el hecho, obviamente el efecto perdura porque la persona fallece, lamentablemente, pero es la violación al derecho a la vida, ¿sí? Cuando nosotros empezamos a ver algunos de los derechos interconectados, sabemos que, por ejemplo, no sé, en muchos casos hay una prisión previa, o hay una tortura, o hay una violación a la dignidad, o hay diferentes mecanismos que terminan en, por ejemplo, la muerte. Y hay otras situaciones que no, que directamente el hecho en sí es un asesinato, ¿sí? Un asesinato extrajudicial, un asesinato de mil maneras, o por un funcionario, o por alguien que se excedió, o por alguien que lo hizo sin excederse, pero en funciones. Entonces, este tipo de violaciones también infieren diferentes responsabilidades, que eso se va a ver en los fallos puntualmente a lo largo de las sentencias y lo va a especificar y también va a variar la reparación en base a eso, ¿no? Violación de carácter continuo, cuando son violaciones perpetuadas de modo constante, ¿sí? Que esa violación se va violando todo el tiempo, ¿sí?
casos de esclavitud, casos de trabajo forzado, por ejemplo. Violaciones a obligaciones de prevenir. Bueno, cuando el Estado no arbitra los medios necesarios para poder prevenir una conducta potencialmente peligrosa o que pone en peligro a alguien, ¿sí? A alguien o a varios alguien, ¿sí? Y la violación de un hecho compuesto es cuando no solo tiene un hecho principal, sino también tiene varios hechos aledaños, ¿sí? Por ejemplo, no sé, trabajo forzado, tortura, violación a la dignidad, que culmina por ahí en asesinatos o que terminan en desapariciones cuando no se encuentra el cuerpo. Entonces, esas son hechos compuestos. Por ejemplo, eh, el caso Urtiaga, que lo vamos a ver también más adelante. Es un caso mediante el cual en Argentina luego se sancionó la ley de protección de datos personales. Lo vamos a ver cuando veamos habeas data. El hermano de Urtiaga interpone una petición por un tema, después lo vamos a ver, y en el medio le dicen, bueno, no, pero no te corresponde porque sos el hermano. Bueno, pero el hermano seguía desaparecido. Habían pasado casi 10 años o más desde su desaparición. Entonces, eso era un hecho que estaba compuesto. No solo había desaparecido, sino que tampoco sabían dónde estaban objetivamente sus restos, ¿sí? Y tampoco le dejaban peticionar. Entonces, se terminaban sucediendo, aun cuando el hecho ya había pasado, porque presuntamente la persona, y civilmente también, estaba fallecido, era una ausencia con presunción de fallecimiento, seguía extendiéndose esta violación, ¿ok? Entonces, todas estas son causales por las cuales puede seguir perdurando la violación concreta. Bueno, acá tienen una hermosa línea de tiempo que también resume un poco esta situación. Y, bueno, estas que son las diversas consecuencias jurídicas, que lo vamos a linkear mejor cuando lo veamos la clase que viene, que ahí yo les voy a comentar algo en particular. Esperen que quiero ver dónde termina esto. No, les quiero decir acá. Sí, un minuto, voy a dejar de compartir. Dos cosas. Hasta acá nosotros tenemos como la parte más teórica y concreta de lo que son eh, los supuestos de atribución, cómo se viola, por qué puede ser responsable el Estado, ¿sí? Algo muy importante para que ustedes tengan en cuenta para la semana que viene es que el Estado va a tener las obligaciones de respeto y de garantía, que eso ustedes lo van a ver en el artículo de Abramovich, ¿sí? Esas obligaciones de respeto y de garantía implican que los estados no solo deben respetar los derechos contenidos dentro de la Convención Americana, no, sino Se cortó, también profe. garantizar. Profe, ¿Algo? sí, estaba diciendo el Estado va a tener los derechos, Ahí, el Estado va a tener las obligaciones. ahí se me escucha bien, ¿no? Sí, ¿no? Volví. Gracias, César. Ahí el Estado tiene las obligaciones de respeto, es decir, de respetar los derechos a los cuales se comprometió, y de garantizarlos, es decir, adecuar esos derechos. Ustedes háganse la idea que todos los derechos que están en la Convención Americana son lineamientos, de alguna manera, para que el Estado pueda meterlos dentro de su legislación, ¿sí? No pueden ir en contra de esos derechos garantizados a nivel internacional. Entonces, esas obligaciones de respeto y de garantía implican que si hay un funcionario o hay alguien del Estado que se extralimita en sus funciones, que hace incurrir. César, ¿levantas la mano? Sí, profe, le quería hacer una pregunta respecto a eso, pero no la Sí. quiero interrumpir. Si quiere, espero que termine. No, no, dale, dale. Eh, con lo que vimos en la clase anterior, de Sí, que, ¿cómo se dice? Que los tratados están a la par, ¿no? No me salen las palabras exactas. a la No par podría de ir que. en contra, ¿cómo se dice? Que la Constitución eh, y los instrumentos de derechos humanos contenidos en el artículo 75, inciso 22, Sí, malo jerarquizado. Entonces, si se encuentra a la misma altura sí. que la Constitución, no puede estar en contra de...
de la legislación un derecho que salga de estos. ¿Se entiende lo que quiero preguntar, no? Sí, yo te entiendo, sí, yo te entendí. Es un poco tarde, o sea, para una pregunta como medio No, no, no rebuscada, pero importa. sí, se entendí, yo te entendí, te estoy muy despierta. No, te estoy cargando, no es un chiste. No, sí, el tema es así. La Constitución tiene la primera parte, que es la parte dogmática, y tiene el 75 y 22, que incorpora todos los tratados de derechos humanos. ¿Sí? Hasta ahí estamos. La lógica sería que ninguna ley, ¿sí? Vaya en contra, no va a ir ninguna ley en teoría, o sea, esto es todo en teoría, porque en realidad sucede en la práctica. Pero digo, ninguna ley debería ir en contra de lo que dice, obviamente, ni la Constitución, ni los tratados de derechos humanos, ¿sí? Pero en la práctica puede suceder que haya algún derecho o haya alguna garantía que no esté expresamente protegida o que no esté debidamente reglamentada. Y ahí empiezan los problemas. Ejemplo, derecho a la vida. Cuando veamos derecho a la vida, vamos a ver que la Convención Americana, primero, no establece, en nuestro país no tenemos problema con la pena de muerte porque nunca la tuvimos. Tampoco la podemos instaurar porque está prohibido por la Convención Americana, ¿sí? En realidad no lo dice expresamente, pero nos dice que los estados que la hayan abolido no la pueden instaurar y los que no la tengan, si ratificaron la convención, no la pueden poner. ¿Ok? Por eso, primer mito, cuando la gente ves en la tele a todos los panelistas, toda la gente que dice, no, hay que poner la pena de muerte. No, chicos, no se puede. O sea, poner la pena de muerte Argentina, basta. O sea, no se puede, Entonces, le hago córtenla. una consulta. Espera, ya Nicaragua, termino, voy, para acá. ¿Quién me está hablando? Un minuto que le termino de contestar a César. Ya voy, ¿eh? Un segundo. Entonces, hasta ahí decís, bueno, acá hay leyes, pero más o menos, porque después tenemos eutanasia, o no lo dice tampoco la convención, habla como, bueno, medio así, como no dice nada al respecto, y nosotros tuvimos una ley, que lo vamos a ver más adelante también, tenemos una ley que habla de muerte digna, ¿sí? Entonces, la ley del aborto, nos costó muchísimo sancionar la ley del aborto, y sin embargo, la Convención Americana no decía nada tampoco acerca del aborto, ¿sí? Como que bueno, es niño desde la concepción y después tenés un montón de conflictos. Entonces digo, no debería nunca contradecir ni a un tratado, ni contradecir tampoco la Constitución, no deberían, pero sucede muchas veces, ¿sí? O una ley que pueda ser malinterpretada, o quizás cuestiones más procesales. El caso Bulacio, por ejemplo, cuando llega ante la Corte Interamericana, el caso llega justamente porque él, los abogados, no quiero hablar más de ningún abogado, ningún colega, pero había una demora adrede, una dilación injustificada del proceso, entonces no sabían si era una secuela de juicio lo que estaba pasando, ¿sí? O si realmente el expediente era tan complejo que estaba demorado por eso. Pero estoy hablando de no despachar una sentencia hacía 10 años, o sea, una sentencia interlocutoria. Entonces, ese tipo de cuestiones no significa que sucedan habitualmente, pero es la mayoría de los casos son colisiones de derechos, ¿sí? O colisiones de leyes que uno tiene y que acá pasa constantemente, tenés amparo todos los días en la justicia. O sea, por leyes que no tienen reglamentación, o van en contra de la Constitución, o son confiscatorias, mil ejemplos, ¿sí? No debería, pero sucede. Y en estos casos, cuando el Estado termina siendo responsable, más que nada son cuestiones procesales, y lo vamos a ver cuando veamos los requisitos de admisibilidad, y una de las principales excepciones que pone el Estado es que no se agotaron los recursos internos para los casos ante la Comisión o la Corte. Y son mentiras, es para ganar tiempo, ¿sí? Entonces, bueno, a veces digo que sean siempre mentiras, o sea, pero a veces son maniobras que se hacen para demorar y para que se venzan los plazos y para que todo sea más complejo y más confuso, ¿sí? No sé si te respondí, porque no es una respuesta fácil, o sea, no tengo una respuesta Sí, se unilateral. entendió, se entendió. Como que en la teoría ideal no tendría que suceder, pero sucede. Sí, correcto. Depende, ¿viste? Como un abogado te dice depende, o sea, a priori no, pero sí. Bien, gracias César. ¿Quién me estaba hablando anteriormente que quería terminar de explicarle a César? Se fue. Bueno. Ok, entonces, terminamos con esto. Entonces, la idea de reparación, esperen porque, ay, esto todavía está. La idea de reparación, de la obligación de reparar, sí que surge de las obligaciones de respeto y de garantía,
la idea de reparación y todos los rubros sancionatorios, los rubros de la sentencia, que son indemnización, reparación en especie o la restitución íntegro, y otro tipo de cuestiones, surge justamente de esta idea de que el Estado, de alguna manera, y entre comillas, la única manera que tenés de sancionarlo es por la parte monetaria. Entonces ustedes van a ver que las sentencias que son en contra, puntualmente de Argentina, ingresan por el mecanismo de ejecución de sentencias extranjeras y están en un apartado en la ley de presupuesto, ¿sí? Entonces, tarde o temprano, el Estado, si tiene una sentencia en su contra, va a pagar, tarde, de vuelta, remediando algo que por ahí es gravísimo, como una muerte, una desaparición, pero el Estado termina pagando como puede, porque no puede ir el Estado con manitos y piecitos preso, ¿sí? Entonces, lo hace a través de la parte económica, ¿sí? La sanción pecuniaria. Vamos a ver, a veces hay sanciones que son en especie o disculpas públicas o la construcción de una plaza o la construcción de una escultura como de memoria, bueno, y muchas otras cosas más, ¿sí? Bien. Esperen un segundo que quiero ver si me queda algo para decirle. Después este PowerPoint ustedes lo tienen, si lo quieren ver. Ah, y les cuento esto para que lo lean, no quiero agotarlos. Son -5 casi. Para que ustedes lo vean después, tienen el fallo, rápidamente lo comento, el fallo Velázquez, esperen un segundo que quiero ver una cosa. Bueno, en la filmina ustedes van a tener, está bien, en la filmina ustedes tienen las obligaciones de respeto y garantía que les conté, y que les estaba diciendo que el caso de Abramovich, el artículo que habla de campo algodonero, que fueron hechos que en Ciudad Juárez, que había delincuencia organizada, bueno, y que había aumento, esto es la década del 90, y que había un gran aumento de homicidios de mujeres, obviamente influenciado por todo el contexto de Ciudad Juárez, ¿sí? Todos ubican medianamente de lo que estoy hablando, ¿no? México, bueno, cárteles, etcétera. Este fallo, este artículo de Abramovich, habla específicamente de las obligaciones de respeto y de garantía. Y también es un artículo muy llevadero, muy lindo, léanlo. Y explica, muchísimo mejor que yo y muchísimo más técnico, que yo lo hago para que no se me queden dormidos, explica un poco lo que son las obligaciones de respeto y de garantía, ¿no? Es decir, la obligación de respeto, no solo el cumplimiento de la norma, sino también que el Estado no viole ni directa ni indirectamente derechos y libertades, ¿no? Y esa obligación de garantía justamente habla de organizar, planificar no solo el aparato estatal, sino también la normativa para que todas las personas puedan ejercer libremente y acceder a los derechos humanos, ¿sí? Y en los tres casitos que tienen hay un cuadro que está en celeste y en azul, que están diferenciados Velázquez Rodríguez, que fue el primer caso contencioso ante la Corte Interamericana, Masacre de Pueblo Bello y Campo Algodonero, ¿sí? Ahí ustedes tienen un resumen muy concreto que hicimos nosotros, para que lo puedan leer cada uno de los casos y puedan estar en tema, que son parte de la bibliografía obligatoria. Y para que ustedes tengan en contexto, Velázquez Rodríguez es el primer caso que emitió la Corte Interamericana, fue el año 1986, y ahí el Estado es responsable en sede internacional, o sea, ante la Corte Interamericana, porque no había investigado correctamente, porque no ejerció las obligaciones de reparación y además, dentro de su derecho interno, no sancionó a los responsables. Eso para la clase de hoy son estas tres ejes que ustedes tienen para leer desde el cuadro. Además de esto, vamos a ver cuando veamos los recursos de admisibilidad ante la ante la Comisión Interamericana, que el fallo Velázquez Rodríguez estableció que los recursos tienen que ser idóneos. Es decir, para agotar la instancia interna, tienen que ser aquellos recursos específicos relacionados con la violación. Es decir, si desaparece una persona, yo, familiar de la víctima, interpongo un habeas corpus, ¿sí? No es que tengo que interponer un habeas corpus, además voy a interponer un daños y perjuicios porque supongo que alguien lo desapareció y porque me dañó la propiedad cuando lo quiso secuestrar. No, estupideces no. Siempre tenemos que ir a lo idóneo, ¿sí? Es decir, habeas corpus, desaparición, no hay justicia en eso, listo, queda la vía habilitada. Después lo vamos a ver cuando veamos sistema interamericano, pero digo, cuando ustedes estudien y relacionen el fallo con la temática. Por ejemplo, responsabilidad de los estados,
Velázquez Rodríguez, primero, fue el primer caso contencioso ante la Corte, la primera sentencia que dictó la Corte Interamericana. Estado de Honduras responsable porque no investigó, no reparó y no sancionó a los responsables, dentro de su derecho interno, ¿sí? Y entonces es responsable en sede internacional, ¿sí? Primer caso. Segundo caso, masacre de Pueblo Bello, que es en Colombia. El Estado termina siendo responsable, después lean los fallos de ustedes, ¿sí? Esto es un resumen para que ustedes sepan dónde enfocarse. Masacre de Pueblo Bello versus Colombia, el Estado fue responsable del accionar de un grupo paramilitar que ellos mismos habían creado, ¿sí? Conocían cuál era el riesgo de financiar a un grupo beligerante de algún modo y militar y se les volvió en su contra. Muy común en Latinoamérica en la década de los 90, 80, 90 y 2000 incluso. Bueno, esto fue el caso de 2006. El caso fue en 2006, pero los hechos fueron muchísimo tiempo antes. Y el último caso, González y otras, que es el de Campo Algodonero, que es lo de Ciudad Juárez, lo van a ver en el artículo de Abramovich también. ¿Qué pasaba? Había una doctrina del riesgo, había un patrón de conducta en Ciudad Juárez en contra de las mujeres, ¿sí? Que el Estado desoyó, que no le prestaron la atención necesaria, ¿sí? Había un riesgo previsible, evitable, y el Estado omitió todos los mecanismos que podía tener para evitar que esas mujeres no desaparecieran, ¿sí? Básicamente, estos tres casos son los más importantes que van a encontrar en el cuadrito que tienen para leer. Y esperen que no me olvide nada más. Una cosa, a ver. El de Abramovich, los fallos y lo último que digo de Campo Algodonero, que el Estado, sabiendo y conociendo del patrón de violencia que había en contra de las mujeres y que había un gran patrón de conducta, ¿no? Contra las mujeres por la violencia de género, tampoco actuó ni hizo nada a su debido tiempo, a sabiendas de que había un riesgo, ¿sí? Previsible y inevitable. Entonces ahí también violó las obligaciones que tenía de respetar, obligación de respeto y la obligación de garantía, ¿sí? Bien. Un minuto. Bueno, creo que nada más. Son y 59, no se pueden quejar. ¿Alguien me levantó la mano? ¿María? Sí, era para hacerle una consulta. Acá estaba mirando el PowerPoint y no entiendo bien la parte que dice excluyentes de ilicitud. Esa parte es como que no me quedó clara. Está silenciada, profe. No la escucho bien. Ahí está. Esa parte la obvié porque es más de derecho internacional, lo van a ver más en detalle cuando vean derecho internacional. Son las causas que excluyen la ilicitud en sí. Hay algunas razones por las cuales ese hecho puede ser excluido de determinados patrones que pueden ser responsables internacionalmente. No lo vamos a ver, no lo vamos a tomar, es más un tema de derecho internacional. Quizás cuando terminemos de ver corte y comisión, lo podemos ver si surge la duda o si lo vemos más en profundidad, pero mejor dejarlo para más adelante porque es más de derecho internacional público, ¿sí? Que de derechos humanos. Perfecto, muchas gracias. No, de nada. Bien. Espera que te bajo la mano. Ahí está. Bueno, ¿alguien más quiere hacer alguna pregunta? ¿Consulta? Bueno, chicos, 11 Profe, de la una noche. consulta. Sí, pensé que ibas a ¿Cuándo es hacer. la fecha de parcial? Porque no encontré la carpeta del cronograma. Está en el cronograma, es el 13 de mayo. ¿13 de mayo? Ah, ok. Bien. ¿Algo más, chicos? ¿Chicas? Nada más. Bueno, nos veremos el lunes, entonces. Acuérdense de leer un poquito los fallos de hoy, aunque sea el cuadrito ese que está bastante resumido. También pueden consultar las fichas técnicas de los fallos. Y bueno, cualquier cosa nos escriben, ¿sí? Nos vemos la semana que viene. Chao, chicos, gracias por todo. Muchas ¿Eh? gracias. Gracias. Buenas noches. Gracias.